permanentes, y en eso se diferencia de la protesta, ¿sí? Aunque hay protestas que duran, el pasado paro o estallido social, bueno, duró por lo menos 2 meses y no más, pero en general suelen ser acciones muy puntuales, la protesta. En cambio el movimiento tiende a durar. Entonces los movimientos sociales son acciones sociales colectivas que permanecen o que tienden a permanecer en el tiempo, que se oponen a injusticias, desigualdades, inequidades, que tienden a ser propositivas, ¿sí? Y se dan en contextos espaciotemporales concretos. Bien, esa es una definición amplia de movimientos sociales, dentro de los cuales incluimos al movimiento estudiantil. Decimos entonces que el movimiento estudiantil, pues en Colombia y en general, en el mundo, como ha sido estudiado teóricamente, es heterogéneo. Bueno, todos los movimientos son heterogéneos, pero particularmente el movimiento estudiantil lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no representa una clase, sino distintos segmentos. O sea, en algún tiempo, sobre todo, digamos, los autores marxistas pensaban o querían atribuirle al movimiento estudiantil una identidad de clase como pequeña burguesía o cosas de estas, pero eso no es del todo cierto, aunque digamos en su mayoría puede ser parte de ese segmento, de ese sector de clase. Pues hay estudiantes que vienen de sectores populares como también obviamente de sectores de clase alta. Entonces realmente no es un movimiento de clase, no representa una clase. Las clases están allí, por supuesto, y van a ser definitivas, porque no es lo mismo una universidad que va a tener sectores populares ampliamente a una universidad elitista, pero digamos que su rasgo fundamental no es la clase social, la relación con los medios de producción. Por otro lado, su principal campo de conflicto es el educativo, o si se quiere el cultural, lo cual no quiere decir que no tenga disputas, digamos, económicas y sociales y políticas. El costo de la matrícula, bienestar universitario, la infraestructura, los edificios, bueno, todo esto va a remitir a disputas también económicas, sociales y obviamente políticas por democracia, nacionalidad, imperialismo, etcétera, etcétera. Pero su campo de conflicto fundamental sería el educativo o, si quiere un poco más ampliamente, el cultural. Otro rasgo importante del movimiento estudiantil es que está marcado por lo generacional y mucho más fuerte que otros movimientos. El movimiento obrero, por ejemplo, tiende a durar mucho más, o el movimiento indígena, por ejemplo, el movimiento campesino, que tienen liderazgos pueden prolongarse. Claro que en Colombia, con esta violencia tan tremenda, pues ser líder social es en este momento un riesgo y no muchos logran realmente llegar a edades mayores, pero digamos en general hay liderazgos más duraderos. En cambio, en el movimiento estudiantil la cuestión generacional es fundamental. Decimos que cuando hablamos de movimientos estudiantiles predominan los movimientos universitarios o de los estudiantes universitarios, pero también pues, hay que señalar que los de educación técnica deberíamos considerarlo aquí, de SENA, etc. Y estudiantes de secundaria. De primaria, pues obviamente no tanto, o no mucho, o no, porque pues, son infantes, aunque hay veces que han protestado, pero realmente pues corresponde mucho más a estos sectores. Aquí no está escrito, pero habría que decir que últimamente también es necesario hacer una precisión o una distinción entre los movimientos propiamente universitarios o estudiantiles y los movimientos de jóvenes no universitarios o no vinculados o no estudiantes, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo a la visibilidad creciente de muchos jóvenes en las primeras líneas que precisamente no tenían como rasgo el estar en el sector educativo. Incluso se hablaba de los jóvenes ni o sin, ¿no es cierto? Ni estudian, ni trabajan, bueno. Entonces, ese tipo de juventud habrá que tenerlo en cuenta como otro segmento, digamos, generacional, pero pues obviamente no está ligado al mundo educativo y menos universitario, que es en el que nos vamos a centrar ahora. Y por último, pues en el caso sobre todo latinoamericano y colombiano, su historia reciente, por lo menos desde la mitad del siglo XX, va a estar muy ligada con las izquierdas.
con las izquierdas militares, con las izquierdas partidistas, con las izquierdas sociopolíticas, ¿sí? No que todos los estudiantes sean de izquierda, pero digamos sus expresiones organizativas durante mucho tiempo estuvieron muy vinculadas a esas izquierdas. Últimamente ya hay una cierta autonomía, aunque sigue habiendo pues muchas conexiones y muchas empatías, obviamente, entre los ideales de izquierda, de transformación del mundo, etc., y los movimientos universitarios. Bien, dicho eso, entonces pasaríamos a los periodos históricos. Si dejan de ver alguna diapositiva o no me están escuchando bien, por favor me cuentan para no quedarme yo como solo hablando aquí. Entonces, ese es un poco el inconveniente de lo virtual, aunque yo les solicité a los organizadores del evento que lo fuera virtual por pues, una serie de condiciones particulares. Bien, ¿me están oyendo bien? Sí, gracias, bueno, muy amables. Entonces, vamos a ver, digamos, en el tiempo que me queda, no más de media hora, los grandes periodos históricos, como les digo, del movimiento estudiantil colombiano, y casi que podríamos decir que hay mucha similitud con algunos países de América Latina, pero pues el centro de la presentación mía va a ser el caso colombiano, con algunas referencias a estos procesos continentales y globales. Bueno, un primer momento, que lo vamos a titular Atisbos de Libertad, más o menos lo ubicamos entre el 9 y el 30, ahora les explico por qué. Viene un segundo periodo que lo titulamos Visibilidad Oscilante, del 31 al 45, que coincide con la República Liberal, el anterior un poco con el fin de la hegemonía conservadora. Vamos a tener un tercer periodo que lo ubicamos entre el 46 y el 57, 58, que es resistencia democrática, sobre todo a las dictaduras de Laureano y de Rojas Pinilla. Un cuarto periodo que coincide con el Frente Nacional, radicalización del movimiento universitario, estudiantil. Un quinto periodo que es un poco el post-Frente Nacional y antes de la constituyente, que lo llamamos hacia el movimiento popular o pseudo popular, entre el 75 y el 90. Vendría luego un momento fuerte de crisis del movimiento estudiantil, y como en general de muchos movimientos sociales entre el 91 y el 2010, igual. Diríamos que hay una recomposición a partir del 2011 con la mano, etc. Bien, vamos viendo entonces algunos de estos, o los periodos a grandes rasgos, y tal vez dejaría allí después para las preguntas y comentarios. Tengo por ahí un corto video que quisiera presentar, pero más adelante. Pues, ahora les menciono de qué se trata. Bueno, decimos que Atisbos de Libertad. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien uno puede históricamente decir que los estudiantes de los colegios, por ejemplo, coloniales, hicieron incluso una que otra protesta, uno que otro bochinche, o por ejemplo que el 20 de julio en última lo salvó Acevedo y Gómez, pero más que él, los estudiantes que llegaron cuando ya la plaza se estaba desocupando, o que muchos de los estudiantes hicieron parte, dijéramos, de estos movimientos artesanales del siglo XIX, incluso la Universidad Nacional, fundada en 1867, pues, pero cerrada el siguiente año por una guerra civil. Bueno, podríamos decir que los movimientos, que habría estudiantes en muchos de estos, que dijéramos, ejércitos, movimientos, pugnas. Realmente es con comienzos del siglo XX cuando se hacen más visibles. Y diría uno que el primer momento en que se hicieron visibles fueron precisamente en las movilizaciones contra Rafael Reyes en marzo de 1909. Allí, en ese momento, Reyes, pues que ya llevaba sus 4 o 5 años, 4 años también, no, 5 años en ese momento, pues bueno, habían tratado de negociar por debajo de cuerda, como suele ocurrir en este país muchas veces, un tratado con los Estados Unidos que restableciera las relaciones diplomáticas, todo con ánimo comercial. Reyes era un comerciante, un cauchero, ¿sí? Que había, pues que
estaba muy empeñado en restablecer relaciones con Estados Unidos para que el flujo de capitales pues continuara. Nunca se cortó del todo, porque nosotros nunca rompimos relaciones diplomáticas ni comerciales con Estados Unidos después de la pérdida de Panamá o el robo de Panamá. Bien, la opinión pública se enteró de que Reyes estaba negociando un tratado por debajo de cuerda y pues, bueno, salió a la calle a protestar, etc. En algún momento Reyes renunció y a los pocos días volvió a retomar el poder y bueno, en fin, aparte del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez, quien aparece ahí en la fotografía, un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional que parece no era de los dirigentes, sino que estaba ahí un poco como mirando la protesta y pues, se ganó la bala, como suele ocurrir. Pues aparte de ese muerto, realmente no vamos a tener, bueno, digo yo, en este periodo, muertos estudiantiles. En el 9 no hubo sino unos detenidos, entre otras, Enrique Olaña Herrera, etc. Hay que decir también, como lo ha mostrado en reciente investigación José Abelardo Díaz, en una tesis doctoral sobre, más que movimiento, un poco sobre la vida universitaria desde comienzos del siglo XX, que había, digamos, brotes organizativos desde comienzos del siglo XX, me refiero a estudiantes. Incluso en 1909 hubo la idea de un gran congreso, o un congreso gran colombiano de estudiantes, con venezolanos, ecuatorianos y colombianos. Realmente no terminó siendo como se pensaba, creo que vinieron muy pocos de esos países, e incluso gente de la costa que iba a venir, no, terminó siendo un congreso de estudiantes bogotanos, pues, como suele pasar. Pero lo señalamos como un antecedente importante y muchas de las decisiones, de las deliberaciones que se dieron en ese congreso gran colombiano van a estar muy en la perspectiva que les decía yo de la reforma de la democracia universitaria, pero también se pugnó mucho por la libertad de cátedra, la libertad de expresión, en fin, una serie de medidas que van a ser claves en toda la reforma universitaria. Bueno, ya para los años 20, entonces el movimiento estudiantil ya se hace más visible y se conforma una federación estudiantil, tiene una revista, la revista Universidad, que Germán Arciniegas fue el gran, digamos, dirigente en ese momento del movimiento estudiantil, pero los había otros, por ejemplo, los famosos leopardos comenzaron sus primeros pinitos en la universidad también, Alzate Avendaño, por supuesto, un poquito antes Laureano Gómez, en fin, muchos de los futuros políticos, Carlos Lleras, Alberto Lleras Camargo, etc., pues comenzaron a figurar precisamente en los movimientos estudiantiles de ese momento. Va a tener una gran capacidad organizativa, realiza 4 congresos en esos años, como les digo, tiene una federación, mucha comunicación con el resto del continente, con los intelectuales, por ejemplo, mexicanos, argentinos, etc. De hecho, en 1921, en el Congreso, 21-22, en el Congreso Estudiantil, el primero, se declaró a José de Vasconcelos como el maestro de juventudes, quien José Vasconcelos en ese momento era pues una figura intelectual, progresista, luego pues va a tener un cambio político al final de su vida, pero en ese momento pues era la gran figura, o una de las grandes figuras de lo que era la Revolución Mexicana en términos intelectuales, etc. Entonces, eso hizo que, digamos, aquí en Colombia, los estudiantes, simpatizantes, sobre todo de la Revolución Mexicana, declararan a Vasconcelos como maestro de juventudes. Va a tener también una incidencia grande en la ciudadanía, pues no solamente con las protestas que las va a ver, con los manifiestos. En esa época, pues como las universidades eran muy pocas, la mayoría de ellas públicas, yo creo que no pasaban de 10, las élites se formaban pues, precisamente en esos centros, en la Nacional, en la de Antioquia, en ese momento el Cauca, Cartagena, en fin, antiguos colegios santanderistas que se transformaron en universidades, había unas cuantas privadas, el Externado, el Rosario,
La Libre, que la acaba de fundar Benjamín Herrera en la Comisión del 20. En los 30 va a surgir la Javeriana, y luego ya pues en los 40, etcétera, otras universidades. En ese momento digamos, muy elitista el movimiento estudiantil, y tenía mucho impacto en la opinión pública, especialmente en los periódicos liberales y también conservadores. Por ejemplo, Germán Arcinigas escribía los editoriales, editoriales en el tiempo, José Marro y Tejada escribían editoriales en El Espectador cuando eran estudiantes todavía. Y bueno, ahí mencionamos los carnavales, que son, por ejemplo, importados no, pues, digamos, se habían desarrollado carnavales estudiantiles en Chile, y en Colombia, pues ya entrando los años 20, estos dirigentes estudiantiles dijeron: organicemos unos carnavales. Incluso al principio se organizaron en la misma época que en Chile, y fíjense, aquí vamos viendo cómo desde tiempos iniciales va a haber mucha relación con el movimiento estudiantil chileno. Se organizaban en noviembre allá porque allá es el verano. O sea, al principio fueron aquí en noviembre, pero en fin, luego se pasaron para mediados de año y cosas de estas. Eran realmente, casi que uno podría decir que los carnavales de la ciudad, especialmente Bogotá, que nunca ha tenido carnaval, pues llegó a tener algún tipo de ese tipo de pantomimas, representaciones, comparsas, que con el tiempo se van a ir politizando en la medida en que estamos a finales de la hegemonía conservadora, que va a ocurrir, por ejemplo, la masacre de las bananeras, etc. Entonces, las comparsas estudiantiles pasan de ser simplemente jolgorios, ahí un poco asépticos y apolíticos, a convertirse ya en denuncias de procesos que se están viviendo en el país. Viene, decíamos, junio del 29, que fue un movimiento pues ciudadano en Bogotá, básicamente, pero con ecos en el país, contra la rosca, contra un grupo que estaba incrustado en la administración de la ciudad de Bogotá, y con conexiones con el gobernador de Cundinamarca y con algunos ministros, y además con la inclusión del señor Vargas, que había sido el gran, pues, digamos, coronel Cortés Vargas, que había sido el que había hecho la masacre, pues, de las bananeras en la madrugada del 6 de diciembre del 28. En premio, el gobierno conservador se lo trajo a Bogotá como jefe de la policía. Entonces, bien, eso conformó, digamos, ese era el núcleo corrupto, pues hay que decirlo, que estaba incrustado en la administración de la ciudad y del departamento y del país, con conexiones incluso hasta con el mismo presidente Abadia Méndez. Y entonces la ciudadanía se opuso, y ahí los estudiantes fueron los que salieron a manifestarse más visiblemente, aunque no van a terminar conformando o haciendo parte de la Junta de Notables que va a negociar con el gobierno la caída de los miembros de la rosca. Ese movimiento fue muy exitoso. Desafortunadamente, el 8 de junio muere Gonzalo Bravo Pérez por esto que les decía, una bala que, pues, digamos, se dice que perdida, que lo asesinó, pues murió, y entonces se convierte en la primera víctima estudiantil. La memoria de la muerte de Gonzalo Bravo va a ser, pues, recurrente, sobre todo por parte de los estudiantes, digamos, con inclinaciones liberales. Bueno, hay que decir que en ese momento el bipartidismo era muy fuerte y tenía, pues, digamos, como muchas raíces, conexiones con el movimiento estudiantil. O sea, digamos, prácticamente era el bipartidismo el que mandaba. Ahora había uno que otro estudiante que va a comenzar a simpatizar con ideas de izquierda, con el Partido Socialista Revolucionario, luego con el Partido Comunista o con sectores socialistas, pero realmente hay que decir que esos eran minoritarios. Más fuerte era el movimiento, digamos, liberal, el sector liberal, pero también, como ya lo expresaba con el caso de los Leopardos, con el caso de Alzate Daño, había un sector conservador o unos sectores conservadores fuertes. Entonces, bueno, digo yo, la disputa por la memoria de la muerte de Gonzalo Bravo
pero va a ser algo constante en todos esos años, hasta, incluso, bueno, es por reciente, pero hasta el 54, como vamos a ver. Bueno, entramos en el segundo periodo que le decimos visibilidad oscilante, en el sentido de que entre 1930 y 1945, que es pues la República Liberal, el movimiento estudiantil no va a ser tan visible como lo había sido en los años 20. De alguna forma, lo que ocurrió fue que el liberalismo, especialmente López Pumarejo, en la Revolución en Marcha, entre el 34 y el 38, va a cooptar, va a integrar a muchos de los antiguos dirigentes estudiantiles a su gobierno. Arciniegas, Alberto Lleras, Echandía, es decir, muchos de los antiguos o de los recién salidos jóvenes líderes estudiantiles son cooptados y se integran al proyecto, digamos, de la República Liberal. Entonces, tal vez esa organización incipiente que tenía el movimiento estudiantil va a quedar acéfala o se integra, digamos, creyendo que comparten los mismos ideales y se integran a la República Liberal. Y apoyando el proyecto educativo liberal que, pues, fue realmente un proyecto muy ambicioso, muy interesante de analizar, el tiempo no nos da para eso, pero pues aparte de lo que fue toda la gran reforma universitaria centrada sobre todo en la Universidad Nacional, con pues la ley orgánica, con sobre todo una concreción en su campus, o sea, hasta el 30 y pico, cuando López sube, la Universidad Nacional estaba dispersa en la ciudad de Bogotá, tenía 4 grandes facultades, casi que sin mucha relación unas con otras, etc. Entonces López le da ese campus que todavía tiene, comienza la construcción de los primeros edificios, algunos de los cuales subsisten en muy malas condiciones, habrá que decirlo, desafortunadamente se están desbaratando porque pues no, el gobierno no le da plata para ese tipo de mantenimiento. Y bueno, más allá del campus, que es importante, y de la ley orgánica, es todo un proyecto, digamos, de formar élites tecnocráticas. Ya el énfasis no va a ser tanto, por ejemplo, en la filosofía o en la gramática, que era pues algo que los políticos del siglo XIX todos practicaban, hacían gramáticas y cosas de la filología, etc. No, ahora el énfasis no va a ser tanto humanista ni teológico, ni siquiera muy por el lado derecho, sino más tecnocrático, ingenierías, cosas más técnicas. Bueno, y el proyecto liberal también incluyó la Escuela Normal Superior, que fue una especie de gran escuela de formadora de maestros. Va a incluir también todo lo que eran las bibliotecas aldeanas, la Biblioteca Nacional, publicaciones de libros de biblioteca popular, etcétera, que no puedo pues entrar aquí a detallar porque sería muy extenso. Con todo, hubo por ejemplo en el 38 un paro contra dos propuestas todavía del gobierno liberal, del gobierno de López, que eran una especie de preuniversitario, preparatorias, que por ejemplo en México sí es muy fuerte, en Colombia pues eso no duró, o sea que hubiera antes de la universidad como y después del bachillerato unas preparatorias, unas preuniversitarios de 1 o 2 años que prepararan mejor a los estudiantes. Y luego el examen de admisión. En ese momento se opusieron los estudiantes, el gobierno liberal dijo que era un movimiento solo conservador, pero resulta que realmente fue un movimiento pues, pluripartidista, incluso de liberales y socialistas estuvieron también en contra de esas dos políticas que se echaron de para atrás. Aquí en esta foto pues, de la izquierda, que se ven unos pareciera como en la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial con Gaza. Estos son policías que entraron, pues, yo no sé con qué, pues, ahí sí como diríamos, tumbando y capando, pues, a desalojar a los estudiantes que se habían tomado, pues, las instalaciones de la Universidad Nacional. Y, pues, aquí se ve algunas de las marchas que después se van a dar, tanto en el 38 como sobre todo en el 44, pero en el 44 sí les pongo interrogantes, porque realmente se trataba más de movilizaciones de las universidades privadas y especialmente confesionales. En el 9 de abril, pues,
Bogotá y en las principales ciudades, los estudiantes fueron muy activos en las protestas y toda esta cosa, o en los intentos organizativos de juntas revolucionarias, de canalizar el descontento. De hecho, hay que decir que en los meses en abril del 48 se estaba reuniendo lo que va a ser después la OEA, digamos, una delegado de los gobiernos de América Latina, y ahí va a salir una declaración, la declaración de Bogotá, que es pues una declaración profundamente anticomunista y que ratifica un poco que América Latina es la zona, digamos, protectorado de Estados Unidos, etc. Y claro, lo del 9 de abril les va a servir como anillo de oro. Pero paralelamente, estudiantes de América Latina, especialmente cubanos y mexicanos, estaban reuniéndose pues para oponerse a esta otra gran reunión de plenipotenciarios latinoamericanos. Y entre ellos estaba Fidel Castro. Pero Fidel Castro, bueno, hay que decirlo, era un estudiante delegado de la Federación Universitaria Cubana, era comunista en ese momento. Pues, lo digo porque pues no falta mentes que llamándolas fantasiosas, pero también paranoicas y complotistas que digan que ya Fidel Castro pues, vino a Bogotá, a Colombia a organizar pues, la revolución. No, le tocó, se la topó. Y pues incluso eso le dejó muchas lecciones también. Bueno, cierro ese paréntesis para decir que sí hubo participación estudiantil. De hecho, algunos estudiantes de la Universidad Nacional se tomaron la emisora, la radiodifusora nacional, y pues trataron de formar una junta de gobierno y cosas de esas, pero bueno, fueron desalojados por el ejército, ¿sí? Pero no hubo un bloque, digamos, universitario, como la cosa fue muy espontánea, no podemos decir que ahí hubo una protesta estrictamente universitaria. Todavía en ese momento era el rector Gerardo Molina, que lo había nombrado López al final, pues del mandato liberal, y Ospina lo mantuvo por un tiempo, pero bueno, ya obviamente después del 9 de abril van a venir las críticas al comunismo, entonces ¿cómo así que un marxista como Gerardo Molina era el rector de la Universidad Nacional? Pues las relaciones con el gobierno conservador se van a volver muy duras, muy ácidas, pero todavía muy dominadas por el bipartidismo. O sea, todavía el movimiento estudiantil era, bueno, en ese momento diríamos que mayoritariamente liberal, pero también conservador. El sector conservador, sobre todo ospinista, va a comenzar a oponerse a la UIAL, y sube Rojas el 8 de junio, ya se iba a cumplir un año porque Rojas subió el 13 de junio del 53, y entonces Rojas estaba preparándose para el gran acontecimiento, ya iba a inaugurar la televisión y cosas de estas. Los estudiantes todavía eran muy, pues, no sé, cercanos a Rojas porque consideraron que Rojas era una alternativa a Laureano. Fueron y solicitaron permiso para manifestación, y en principio la cosa iba a ocurrir pues normal, a los 25 años del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez, sí iba a ser pues una peregrinación al cementerio central y todo. Pero ocurrió que en la tarde del 8 de junio, luego digamos de lo que fue un evento pues relativamente tranquilo, la policía militar, un cuerpo digamos del ejército que era como el SMAT del momento, vigilando o estando cerca de la Universidad Nacional en la entrada de la 26, para los que se conocen ahí, pues tuvieron un rifirrafe, un choque con unos estudiantes que incluso estaban jugando fútbol, no es que estuvieran haciendo ninguna protesta, ni encapuchados, ni nada, no, en esa época no se usaban esas cosas. Y bueno, muere asesinado Uriel Gutiérrez, un estudiante muy querido de la Universidad de Medicina. Entonces, eso provoca al otro día una gran reacción de todas las universidades, no solo de la Nacional, de la Javeriana, Externado, bueno, todo eso. Manifestación que se dirige por la 13 hacia la Plaza de Bolívar. Aquí pues se nota cuando el ejército, el batallón Colombia que se ha prestado, pues algunos ya estaban en Corea y estos se iban a estrenar allá, y pues estando allí se dispara una bala a alguien pues muy creíble, 2 o 3 personas que he entrevistado, incluso Luis Novoa, el general Luis Novoa, que no estaba ahí en esa zona, dice que él cree que fue un soldadito de nervioso
se le disparó el arma y lo que hicieron los otros fue comenzar a disparar como si, digamos, desde la multitud hubieran disparado. Y bueno, eso deja cerca de unos 11, 12 muertos, uno de ellos un peruano, su nombre se conoce. Entonces comienza a conformarse ya un poco el martirologio del movimiento estudiantil, porque primero Bravo Pérez en el 29, luego en el 54, del 8 y 9 de junio, estas otras muertes, y eso va a ser, digamos, un lugar de permanente recordación. Viene luego el paro contra Rojas, especialmente fuerte en mayo del 57, que lo tumba, o pues al que renuncia, y ahí el movimiento estudiantil estuvo al frente, estuvo pues casi que poniendo los muertos, agitándose mucho, pero nuevamente, como suele ocurrir, son los grandes notables del Frente Nacional, los Lleras, los Laureano Gómez, los Valencia, en fin, quienes se llevan los méritos y quienes entran a controlar el proceso. Pasamos entonces al cuarto momento, que es, lo hemos llamado la radicalización, con el Frente Nacional. Allí ocurre, bueno, y hay que tener en cuenta así el contexto global. Es un momento en que en el mundo el capitalismo pues está en pleno crecimiento, pero comienza a llegar a su límite consumista. Por otro lado está todo el proceso de descolonización mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y está el caso de Argelia por un lado, en África, el caso de Vietnam y en general el sudeste asiático, la intervención primero francesa y luego norteamericana, que provoca una gran reacción a nivel mundial en las universidades norteamericanas. Entonces surge un movimiento muy fuerte contra la guerra de Vietnam, lo mismo en Europa, y ahí paralelamente comienza a darse todo el debate sobre cómo es el mundo universitario, un poco ideas similares a las del Manifiesto de Córdoba. Ocurre lo que pues, conocemos como el Mayo francés, que realmente fue más un fenómeno global, incluso llegó hasta Checoslovaquia en algún momento, en los países de la cortina de hierro. En Italia hubo también movilización estudiantil fuerte, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, como les decía, tomas de universidades, etc. En el caso nuestro, ya vamos a ver, tiene su diferencia temporal. En América Latina exactamente no coincide hay que pensar más que en un año, en un periodo, digamos, como de aparición fuerte del movimiento estudiantil a nivel mundial, y en particular en América Latina. Por ejemplo, en México va a ser muy fuerte la movilización en el marco de las Olimpiadas, y el gobierno mexicano decide prácticamente acabar a sangre y fuego esta movilización, asesinando a una cantidad de estudiantes, no se sabe a ciencia cierta, pero casi un centenar de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, que es una plaza emblemática porque encierra las tres culturas. O sea, allí había, digamos, restos indígenas, una iglesia y toda una forma colonial, y pues unos edificios modernos desde los que dispararon contra los estudiantes. Eso fue en septiembre-octubre del 68. En Argentina, por ejemplo, la movilización va a ser fuerte en el 69, y nuevamente en Córdoba, ya no solamente de estudiantes, sino de obreros, huelgas y todo eso, el famoso cordobazo. Bueno, nosotros decimos, quienes hemos analizado el periodo, que nuestro mayo del 68 o nuestro 68 fue el 71. Ya voy a hablar de eso rápidamente. Bien, pues en este contexto en Colombia se vive el Frente Nacional, que es una democracia limitada, y aflora la nueva izquierda pues a nivel mundial, pero en América Latina sobre todo influida por la Revolución Cubana, y pues se radicaliza ese movimiento estudiantil que al principio estaba muy ligado al Frente Nacional. De hecho, en los primeros años, por ejemplo, en la Universidad Nacional le dieron el doctorado honoris causa a Alfonso López. Laureano también fue recibido allá, Lleras pues un par de veces acudió, pero esa relación, digamos, entre comillas cordial, se va rompiendo rápidamente, y las primeras huelgas, aquí hay pues
unas fotos de las primeras huelgas, pues en esa época los estudiantes se vestían muy formalmente, con corbata, y las pocas estudiantes que había también pues con vestimentas muy formales. Esto de las mechas largas, de la barba y los blue jeans y todo eso va a ser de unos cuantos años después. Y pues realmente es una radicalización muy rápida. Algunos de los grandes dirigentes de la universitarios van a engrosar la guerrilla, especialmente el ELN, pero también el EPL y las FARC, como sabemos. Se crea la Federación Universitaria Nacional, que fue la gran federación estudiantil, muy influida por la izquierda, especialmente por el ELN, muy cercana a Camilo Torres. Camilo es un fenómeno también muy importante que proviene de la universidad, de la iglesia y de la universidad, porque fue capellán y profesor de sociología junto con Franz Borges. Es el momento en que desde los Estados Unidos se trata de frenar el comunismo con procesos de modernización, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí va a venir una reforma muy importante en la Universidad Nacional, que es la reforma Patiño, que esta fue bastante bien acogida. Se crean los departamentos, presentó una política de bienestar estudiantil, etc. Pero mientras tanto se venían cocinando otras propuestas como el plan ATCOR y el plan básico, que buscaba prácticamente la privatización de las universidades públicas a través de las matrículas y todo lo que era un poco el control político de los movimientos estudiantiles. Por ahí el señor Atcon decía que era bueno poner a los estudiantes muchos cursos para que no se distrajeran hablando de la revolución y toda esa cosa, una serie de políticas anticomunistas. En la foto de la derecha, que está tomada del video que quisiera presentarles más adelante, que se llama Asalto, que es un documental muy corto de Carlos Álvarez sobre dos momentos en la Universidad Nacional en 1967 y 1970, que fueron, digamos, respondidas brutalmente, con, en este caso, presencia del ejército. Aquí se ve, digamos, este carro, pues con ametralladora y todo, y pues si nos queda tiempo vamos a ver que incluso hubo tanques, etcétera, entrando en la universidad. Bueno, el 71 fue realmente el gran movimiento estudiantil en Colombia, y por eso decimos que el mayo del 68 fue en el 71. Un programa mínimo, pues que no pedía la revolución y nada de esas cosas, sino pues participación en los consejos superiores universitarios, de los estamentos universitarios, pues financiación adecuada, pues digamos libertad de cátedra, un plan responsable de ciencia y tecnología, en fin. Incluso hasta se pedía la reapertura de sociología de la Universidad Javeriana, que había sido cerrada por los curas, pues porque había habido un bochinche allí en esos años. Como sabemos, el movimiento estudiantil comenzó en la Universidad del Valle contra las fundaciones norteamericanas. Tuvo, pues, desafortunadamente, varios muertos. Tuto González, entre otras, en Popayán. Hubo un muchacho que llamaban Jalisco en la Universidad del Valle y otros que conformaron, pues, engrosando este martirologio estudiantil. Eso termina aparentemente bien en una cogobierno que el flamante ministro de Educación, Luis Carlos Galán, pues casi que dicen que él se firmó su cartón porque acaba de salir de la Javeriana y Misael Pastrana lo puso de ministro de Educación. Pues hizo un acuerdo con los estudiantes y pues con los estamentos universitarios y se habló del cogobierno, o sea, consejos superiores en los que los estudiantes tenían 2 delegados, los profesores 2 delegados, es decir, la comunidad académica llegó a tener una fuerte presencia en ese momento, pero esa experiencia desafortunadamente no duró mucho y rápidamente Pastrana acabó con ese proyecto de cogobierno y pues volvimos a las épocas duras que algunos llamaron que es que los rectores policías o rectores bastante represivos. Bien, pasamos entonces uy, me pasé de una, ya me fui para bueno, yo creo que va a tocar ir más rápido, sobre todo porque algunos de estos periodos ya los conocen ustedes. Decimos hacia lo popular, hacia el movimiento popular, la universidad, digamos, sí todavía seguía siendo un poco una torre de marfil, un tanto aislada, a pesar de todos los proyectos de extensión y de proyección hacia la comunidad, de Camilo Torres y todo esto.
Y a partir, digamos, del 75, 76, bueno, desde antes hay que decirlo, incluso por allá algunos sectores maoístas comenzaron a hablar de los pies descalzos, de, bueno, una especie de guardias no rojos, porque eso es un fenómeno posterior, pero muy en el espíritu de la revolución cultural china, de que había que sacar la universidad a los barrios populares, etc. Y el resultado de eso en parte es, por ejemplo, el paro cívico del 77 y otros fenómenos en los que se ve pues ya mucho más la presencia, la integración del movimiento estudiantil con el movimiento popular. Ahora, pues, es un momento en que había crecido mucho la matrícula, en las públicas, pero también en las privadas, comienza a cambiar la correlación de fuerzas y hasta los 50, incluso los 60, la mayoría de las matrículas eran en las universidades públicas. A partir de ese momento se va a ir hacia las privadas y surgen pues con fuerza algunas de ellas pues de mucha calidad, pero muchas de ellas muy malitas, de esas que llamamos universidades de garaje, etc. Se proliferan también las universidades públicas, pues ya antes habían surgido estas universidades con una orientación tecnológica, como la Universidad del Valle, como la Universidad Industrial de Santander, como la Universidad Tecnológica de Pereira, como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, aunque esta es realmente fruto del fin de la Escuela Normal Superior en la época de Laureano. Laureano cierra ese experimento que le parecía muy revolucionario, muy liberal, y desmembra en dos secciones la Escuela Normal Superior. La sección femenina crea la Universidad Pedagógica de Bogotá y la sección masculina los castiga y los mandan a Tunja, y entonces crean la UPTC. Pero bueno, de todas formas, esta orientación tecnológica de los tardíos 40, 50 y 60 comienza a tener también cierto impacto, y bueno, también en muchos departamentos casi que la prioridad es crear una universidad como para atender a sus estudiantes, pero también como ganar legitimidad. Pero eso crea problemas presupuestales, el movimiento estudiantil ya se radicaliza, digamos, de estas protestas que eran pues como medio festivas, medio así como no muy radicales, pasamos ya a estos tropeles. Y aquí vamos a tener pues el famoso 16 de mayo del 84, que si bien ocurrió en la Nacional de la sede de Bogotá, pues tuvo una gran repercusión en el país, porque fue pues el cierre más prolongado de la Universidad Nacional. Este día pues digamos, sectores de la policía, sobre todo los Cobra, que se llamaban en ese momento, un cuerpo también, digamos, de élite, motorizado, en motos, entró a la universidad. Pues no hay, digamos, mucha información clara sobre cuántos muertos hubo. Parece que los hay grupos estudiantiles que han estado, digamos, investigando y ya han encontrado, digamos, nombres y todo esto, pero sigue siendo todavía una cifra muy precisa y todo. Pero lo que se supo es que hubo cantidades de detenidos, algunos de ellos les pusieron capuchas. Mire, en la foto de la derecha pues se ven unas capuchas hechizas, algunos se resistieron a dejarse poner esa capucha. Bueno, hay fotos, estas son fotos del espectador que muestran pues algunos estudiantes ensangrentados, todo, tendidos en el suelo. La represión fue tremenda. Y va a venir después una creciente violencia en las universidades, ya de parte del paramilitarismo. Ya en los 80 vamos a tener pues el famoso fenómeno del MAS, movimiento antisecuestro, muerte a los secuestradores, y otros que van a pues sembrar de zozobra, de muerte, de temor a las universidades, especialmente la Universidad de Antioquia y las universidades de la costa, pero también pues en las otras. Y bueno, finalmente ese periodo termina con un pequeño movimiento, pues un movimiento que no fue masivo, que fue el de la séptima papeleta. En realidad dos movimientos estudiantiles, uno más de las universidades privadas y otro de las públicas, en las que estaban ya grupos que se iban a desmovilizar o se desmovilizaron del M19, del EPL, y que impulsaron lo que se llamó la séptima papeleta por la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, viene el sexto y penúltimo periodo. Este es
ya se dan cuenta de la carga y la densidad de los tropeles, por ejemplo en la Nacional, la Barrio Mayor, es lo que podemos decir como crisis o reflujo de los movimientos sociales en general y el movimiento estudiantil, fruto en gran parte de esa violencia, especialmente paramilitar, aunque también a veces guerrillera, que termina llevando la guerra un poco a las universidades. Pues se va a producir el asesinato, la muerte de muchos dirigentes, pues, de profesores, Abad Gómez, ya lo habíamos visto, etcétera, muchos profesores, estudiantes, y eso junto con toda la apertura neoliberal que restringe un poco los recursos de las universidades, etcétera, pues de alguna forma produce un reflujo del movimiento. Es el momento también de la Ley 30 del 93, que es la que va a regular supuestamente el sistema universitario público o en general. Los tropeles se escalan, pues digamos, ya son verdaderos, no sé, a veces parecen casi combates, y bueno, diríamos que desde el cambio de siglo 2000, comienzos de los 2000 ya vuelve como a retomarse cierta dinámica de protesta y comienzan a darse procesos de convergencia que van a redundar en la MANE 2011, que ya es un proceso más cercano, la oposición a una ley o un proyecto de ley que quería reformar la Ley 30, pues la educación superior, pues, pero que permitía, por ejemplo, la aparición de universidades con ánimo de lucro. Bueno, realmente era una defecio. Santos creo que comprendió que la había embarrado y retiró ese proyecto, pero después de una gran movilización, no lo hizo pues a la primera de cambio, y allí surgió pues este fenómeno que no se había visto tal vez desde la FUN, Federación Universitaria Nacional, que era una gran convergencia, pero esa gran convergencia tuvo problemas, digamos, de cohesión, y afloraron liderazgos y pues ciertos egos, tensiones entre grupos de izquierda, entre regiones y centro, entre universidades públicas y privadas, etc. Y en la MANE pues se fue desintegrando y pues hoy en día queda como un recuerdo, pero realmente no duró mucho. Va a venir pues gran solidaridad popular, luchas por la paz en el paro agrario de 2013, 2015, y ya pues lo vemos reciente, creo que ya les ha tocado a muchos y muchas lo que ha ocurrido en porque fue una movilización importante, se negoció con el gobierno de Duque, pero Duque como cosa rara. Sí o ni. Y bueno, del 2021 pues que ya, digamos, habrá pues posibilidad de hablar en las preguntas, en los comentarios. Bien, no, yo creo que yo dejaría allí porque ya, bueno, pasemos a las conclusiones. Tenía algunas cifras de la base de datos de luchas sociales de CINE, pero hasta el 17 no pude encontrar datos más actualizados. Pero bueno, por ejemplo aquí se ve cómo las grandes ciudades concentran la mayoría de las protestas, y especialmente Bogotá, Medellín, bueno, Bucaramanga y Barranca. Entonces podemos profundizar. Decidimos actor clave para la construcción de la nación. Digamos, el movimiento estudiantil casi desde sus orígenes va a ser antiimperialista, nacionalista, ¿sí? Y también va a ser un gran actor por la democracia. Pero al mismo tiempo, pues, digamos, hay que decirlo que dentro y fuera de la universidad siempre va a haber una pugna, sobre todo con sectores de extrema izquierda que dicen que el campo universitario pues es un campo secundario, que hay que hacer la revolución y después cambiar la universidad. Y pues dicen que, digamos, no hay que esperar hasta el gran día de la revolución, sino que hay que hacer la reforma universitaria desde ya, y un poco en el espíritu de lo de Córdoba. Bueno, decimos que es el más solidario con otros sectores sociales. Es un gran innovador en repertorios de protesta. Aquí no pude entrar en detalles, pues, pero pantomimas, representaciones, a veces desnudos, simbólicos, artísticos, a veces los besatones, abrazatones, performance. Hace parte de las juventudes, y diríamos que ahora también con estas juventudes de las primeras líneas, etcétera, muestran pues
un poco que se proyectan hacia el futuro, constituyen un núcleo intelectual crítico que es crucial para el futuro de la sociedad. Hay una responsabilidad con el conocimiento que adquirimos en las universidades y producir un verdadero diálogo de saberes con los saberes populares. Y bueno, han sido definitivos actores en recientes protestas en el paro del año pasado, que fue realmente un estallido social. Bueno, yo dejaría allí pues para no prolongarme y más bien esperar las preguntas o comentarios después del público. Gracias.